de hacer diferenciaciones con los hijos, cuando se supone que tú tienes que tener el mismo amor para cada uno de ellos. Se sintieron en un momento de su vida donde sus padres inconscientemente hicieron eso. Tú veías una preferencia hacia tu hermano y tú quizás veías una injusticia. Estoy aprendiendo de que la preferencia hacia un hijo trae problemas. Dios te ama, que Dios piensa en ti todos los días, que cuando tú menos lo crees, ahí está Dios pensando en lo próximo que va a hacer para ti. Hola amigos míos, bienvenidos al podcast. Este es un episodio más que hemos traído para cada uno de ustedes que nos siguen a través de YouTube y también las redes sociales. Gracias por estar ahí siempre, por darle like, por suscribirse, por compartir este video y muchos que nos comentan siempre están presentes. Hoy, como en cada episodio, yo siempre me hago acompañar de una persona que considero mi amigo, considero que hemos tenido un encuentro, que hay cosas que nos unen, y hoy tengo el placer y el privilegio de estar acompañado de mi hermano y amigo Manuel. ¿Cómo estás? Hermano, bendiciones. Qué placer verte. Igual, príncipe. Y lo que tú dices es así. Es algo que como que se ha ido por sí solo desarrollando. Así es. Esa relación de amistad y todo eso. Y realmente me siento privilegiado, bendecido de estar aquí. No, yo siempre me siento alegre porque yo no siento enemigo aquí. No, imagínate. ¿Es imposible? No, es imposible. Yo sé que Dios ha estado haciendo muchas cosas bonitas contigo, con tu ministerio, tu Amén. familia. Veo que Amén. tiene un niño ahora, Ahías. Dios Amén, mío. amén. El profeta Ahías. Profeta Amén. Ahías está ahí y damos gloria a Dios por eso. Amén, mi hermano. A veces, te digo la verdad, la gente se confunde. La gente piensa que cuando nuestro principio es pequeño, nuestra vida, nuestro porvenir también será pequeño. Pero en Dios esto no es así. No es así. Aunque nuestro principio sea pequeño, El postrero será mayor, más grande. amén. Y eso es lo que creemos, eso es lo que hemos visto. Yo por lo menos te he visto de pequeño a grande. Amén. No solamente impactando en tu iglesia local, sino también en la comunidad. Y discúlpame que no estamos entrando en el tema todavía, No, fluye. pero veo las cosas que Dios está haciendo contigo. Te veo en Facebook, te veo en las redes, me llegan tus historias y siempre me siento satisfecho ver cómo Dios lo está haciendo con una gente mía, Amén, con una amén. gente que está ahí. Y yo te he visto predicando. Te he visto cerrando calle como con el ministerio de tu iglesia. Cerrando calle y predicando fuerte. Eso lo hace Dios, hermano. Amén. Ese llamado. Lo importante es cuando tú entregas tu vida de joven, adolescente, tú le entregas tu vida al Señor y después tú ves en el transcurso de ese camino lo que Dios va haciendo. Amén. ¿Tú me entiendes? Todo es por gracia y misericordia. Si no hubiera sido por su gracia y su misericordia, ni siquiera ahora mismo estuviera aquí compartiendo contigo. Amén. Y su gracia. Y esto me ha dado la oportunidad, el privilegio, el evangelio, me ha dado la oportunidad de conocerte. Amén. Y de que ahora mismo está haciendo este video. Entonces, eso lo hace Dios, mi hermano. Y eso por su gracia. Así es, qué bien, qué bien. Bueno, di tú, ¿qué es lo que traemos hoy? No, mi hermano Nico, nosotros hoy vamos a compartir un tema muy importante para la familia, para los padres. Y no simplemente los padres primerizos, sino a un padre que tienen quizá hasta nietos. Y es un tema muy importante donde le ha causado quizá problemas en la relación de los hijos y los hermanos. Amén. El tema que vamos a compartir hoy es el favoritismo o la preferencia de los padres hacia los hijos. Amén. Y es un problema que viene aún desde la antigüedad, desde los tiempos de la palabra, de la Biblia. Sí. Y podemos encontrarlo en Génesis capítulo 37, versículo 3, donde dice así la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Amén. Aquí la Biblia, cuando creo que tenía como algunos 21 o 22 años, que mediante estaba leyendo esta palabra, me impactó esta parte, y ahí fue que surgió ese tema. Sí. La preferencia o el favoritismo de los padres hacia los hijos. Porque al yo ver esta historia, me doy cuenta que el problema que hubo entre José y sus hermanos
simplemente fue por una preferencia que tenía su padre Jacob hacia José. La Biblia dice que era porque José lo había tenido en su vejez y porque también lo había tenido con la mujer que amaba. Recuerda que Jacob tenía un amor tanto por Raquel que lo tuvo, que esperó 14 años, trabajó 14 años para estar con esta mujer. Sí. Y de esta relación, de este amor surgió José. Entonces el problema sucedía de que sus hermanos lo aborrecían, quizá ni le hablaban, dice que le hablaba ásperamente. ¿Por qué? Porque ellos veían, sus 11 hermanos veían cómo Jacob tenía este trato con José. Era un trato como preferencial. Preferencial. Por encima de aún, porque acuérdate que el mayor era como la mano derecha del padre, porque era mayor, el primogénito. Entonces, José, ese era el último, o el antepenúltimo, porque recuerda que vino también Benjamín, sí, que también en su caso, que más adelante lo vamos a compartir. José tenía esa preferencia que dice que le dieron una túnica de diversos colores. ¿Sabe lo que representaba esa túnica? Autoridad. ¿Tú me entiendes? Autoridad. Además de que podemos llevarlo a la gracia, podemos llevarlo al propósito, porque realmente esta historia trae como que se enlaza o recorre el propósito de Dios sobre José, sobre la vida, y sobre aún sobre la generación de Jacob. Pero podemos ver que también podemos sacar una enseñanza que a causa de esto vemos que aún más adelante José es vendido simplemente por el favoritismo que tenía Jacob hacia este hijo. Y hoy en día vemos esto, que quizá tú tienes 2 niñas, pero si tú con tu niña, la más grande, tú vas y compras un chocolate y tú le llevas un chocolate a la más grande o a la más chiquita, que muchas veces pasa eso, que cuando los padres tienen el mayor y viene entonces el otro, como que se olvidan que ya hay uno que nació primero. Sí. Hay uno que tiene otro, hay un segundo hijo que también es el primero y que ahora llega y como que le ponen toda la atención a ese pequeño y se olvidan que hay otro hijo. Esto me recuerda un relato de una película que se llama Reto de Valiente, que es sobre unos hombres, parte de ellos eran policías. Uno de los personajes principales tenía 2 hijos, una niña de aproximadamente 8 o 9 años y el niño que era un adolescente de 14 o 15 años. ¿Qué sucede? Que este joven o este adolescente siempre le pedía al padre que se uniera a una carrera que le pedían de la escuela, donde el hijo, el estudiante, tenía que llevar a su padre y juntos iban a tener una competencia corriendo. Y el padre siempre decía que no tenía tiempo, que no podía. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se ponía a ver una película, la niña de 8 o de 9 años se acercaba y comenzaba a jugar con la niña. El niño fue viendo eso, visualizando eso. Cómo el padre no ponía atención con él, pero ahora a la niña sí le ponía atención. Le ponía mucha atención. Pero ¿sabe qué sucede en esta película? Que voy a hacer un paréntesis para contar un poco porque me llamó mucho la atención y otra vez me conectó a este tema cuando vi esta película. Y fue que la niña iba a una fiesta de cumpleaños de su amiguita y los padres le dieron permiso a la niña. ¿Qué sucede? Que en el transcurso pasa un accidente y la niña muere. Wow. Fue doloroso para el padre. Fue tan así que el hombre se sentía tan deshecho, tan destrozado, que en un momento, mediante el lloro, le dice a la esposa, no fui buen padre. Oye, no fui un buen padre. ¿Y sabe lo que le dice la esposa? Tú sigues siendo padre. Tú sigues siendo padre. ¿Por qué? Porque él tenía como un amor tan especial hacia la niña que se olvidó que tenía un adolescente. Tenía otro hijo. Entonces ella le dijo, tú tienes otro hijo. Tú sigues siendo padre. Entonces él va a la habitación donde el muchacho está encerrado, inseguridad, porque una de las cosas que produce a un hijo cuando se siente rechazado es inseguridad. Se siente inseguro de sí mismo. Sí. Se siente incapaz. ¿Por qué? Porque aún sus progenitores, sus padres, no le dan la preferencia o no le dan el valor que como hijo se merece. Yo creo que ahí juega un papel fundamental el reconocimiento que te da el padre. Por ejemplo, que es una de las obras que Dios hace en nuestra vida cuando venimos a Él. Es que nos reconoce como hijo. Como hijo. Y nos da el espíritu de adopción. Perfecto. Por el cual nosotros clamamos a Padre. Entonces, en ese sentido, ya nosotros somos parte de la familia de la fe. Pero en esta historia que tú mencionas, me llama mucho la atención porque eso lo vemos a diario. Hay muchísimas familias que están en esta misma situación, donde hay varios hijos y siempre hay uno. Algunos dicen que el del medio, que nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Ese anda por su cuenta. Entonces,
yo creo que como tú mencionas, es importante reflexionar en esta mala práctica de hacer diferenciaciones con los hijos, cuando se supone que tú tienes que tener el mismo amor para cada uno de ellos. Sí. Eso es lo que haría un buen padre. Eso es lo que Dios hace con nosotros incluso. Que sin importar si somos grandes, si somos pequeños, si somos bonitos, si no somos bonitos, si somos negros, si somos blancos, Para él todos somos iguales. somos iguales. Porque el asunto aquí es el amor de Dios, que no tiene que ver con nada de las cosas que yo mencioné antes. Y que a veces también suele pasar eso, que a veces muchos de nosotros que servimos al Señor, vemos como que, wow, fulano llegó ayer y veo que ya se casó, tiene buen empleo, veo que el ministerio está creciendo. ¿Qué es lo que Dios tiene con él? No, lo que pasa es que el propósito es diferente. Sí, ¿Tú me entiendes? Pero Dios tiene el mismo objetivo de que de bendecirte, de prosperarte, de que tu ministerio crezca, pero simplemente que hay uno que se adelanta y otro se le toma su tiempo. ¿Tú me Sí. entiendes? Pero Dios siempre ha tenido el mismo objetivo y es tener favores hacia nosotros. Por eso dice la Claro. palabra que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son mejores que los nuestros. ¿Tú me entiendes? Porque siempre el Señor siempre ha tenido pensamientos de bien para nosotros. Amén. Pero ahí es que nosotros comenzamos a pelear. Pero tú no me quieres, si tú me quisieras, ¿por qué entonces tú permites que me pase esto? Y a fulano tú ves o incluso hasta pasa con los impíos. sí. Gente que no, quizás no le sirve al Señor y quizás no quiero se sienta mal la audiencia que le dije impío, pero una persona inconversa, una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, que a veces el cristiano, el creyente, que ha quizás guayado la yuca, dice, wow, pero yo veo que fulano crece y no le sirve al Señor. Y a veces hasta quiere apartarse de los caminos del Señor. No creas que porque quizás fulano está creciendo, porque aún la Biblia dice que el impío, impío que aunque crezca como la hierba verde, se secará. ¿Por qué? Porque no está caminando bajo la justicia del Señor. Así Pero es. Dios tiene cada cosa a su hijo en el tiempo correcto. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que se pueden presentar cuando un hijo ve el rechazo de un padre? Vimos que está la ansiedad, la depresión y la autoestima baja. Son tres factores que destroza a un niño desde que comienza a ver que sus padres lo están tratando con indiferencia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los padres lo hacen inconscientemente. ¿Por qué? Porque el padre ama a su hijo, sea como sea, quizá lo hace inconscientemente. ¿Por qué? Muchas veces pasa cuando un niño nace enfermo. Quizá cuando nace con problemas de salud. Y tú ves que los padres le tienen una atención especial a ese niño. Pero ¿qué pasa? Que aún en ese estado, nosotros como padres tenemos que saber manejar esa área. ¿Sabe por qué? Porque el niño no entiende. No. Nosotros como padres entendemos que ese niño necesita un trato especial, pero el niño que está al lado, que tú al principio también lo añuñaba, le daba privilegio, le daba regalo, tú me entiendes, le ofrecías cosas bonitas, y que ahora llegue este otro niño a la familia, y tú ves ahora que tú cambiaste, el niño no lo va a entender. Entonces tú tienes que sobrellevarlo. Yo lo aprendí cuando ni siquiera pensaba casarme. Ahora tengo un niño y ahora entiendo que cuando llegue el próximo, o la próxima, yo sé cómo tengo que manejar esta área. Sí, pero mira la misma historia que leímos al principio, la historia de José y sus hermanos. Nosotros vimos esa diferencia que Jacob hizo con sus hijos, específicamente con José. Había nacido en su vejez, era el más pequeño. Tenía todas esas condiciones que tú mencionaste ahora, de un muchacho que llega, ya los otros están más grandes. Era lo propio. Los otros hermanos de José ya eran adultos. Andaban trabajando, andaban haciendo lo que Jacob le mandaba que hiciera. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos a un José que estaba en la casa siempre. A lo mejor dándole cariño a su papá. Porque era un muchacho. Un muchacho de 17 años. Todavía un muchacho de 17 años en esa época era un muchachón. Entonces no se había casado, estaba en la casa. Y llegó en un momento crucial en la vida de Jacob. Y era cuando él estaba viejo. Es decir, que Jacob tampoco estaba en trabajo y en esos afanes, sino que también estaba en la casa. Entonces, es como que todas las condiciones se dieran para que Jacob tuviera ese trato preferencial con José. Y no tanto eso, entonces José empieza a tener estos sueños que lo ponen a él por encima de sus hermanos, siendo el menor de la casa. Y el segundo sueño, peor aún,
Por encima de Lo los pone por padres. encima de los padres y también de sus hermanos. Entonces, ligado a esto, sus hermanos ven este trato preferencial. Ahí vemos gente ansiosa, vemos esa gente que estaban que no entendían, No entendía. se sentían desplazados, se sentían que quizás ellos no eran de tanto valor como lo era José, porque hasta su vestimenta decían que el tipo era diferente. Y yo sé que tú mencionaste que eso forma parte del propósito de Dios para la vida de José, que es lo que vemos más adelante, y es así. Pero la gente solamente se enfoca, que ellos fueron malos, que intentaron matarlo, lo vendieron finalmente, pero al final sucedieron muchas cosas que fueron error de Jacob. Es que ya había un trauma. Había un trauma en los hermanos. ¿Por Sí, qué? Porque, como te contaba ahorita, el asunto es que cuando el mayor es como que él dirige a los demás hermanos. Y el más chiquito era el que estaba dirigiendo a los hermanos. Dice que Jacob mandaba a José a ver lo que hacían los hermanos de José. Y luego José venía y se lo contaba. O sea, y esto le llenaba más de odio, más de ira, ¿tú me entiendes? Hacia José. Porque aún el padre lo ponía en posiciones que a José no le correspondían. de supervisar. Históricamente, ideológicamente, culturalmente, a José no le correspondía estar direccionando o supervisando a los hermanos. Sí. Eso le tocaba al mayor. ¿Tú me entiendes? Entonces, vemos que esto causa provoca que ellos comiencen a pensar hasta quitarle la vida a José Sí. por una acción del padre. Dice que en un momento cuando José sale a buscar o a observar a lo que estaba haciendo sus hermanos, dice que uno de ellos le dijeron, aquí el soñador, matémosle. Oye, ya yo tenía pensamiento de matar. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que quizás los padres no se dan dando cuenta. Que cuando tú tienes una decisión, y vuelvo y lo repito, quizás es inconsciente, pero por eso traemos este video o traemos esta clase de tema, para que muchos padres se den cuenta el daño que quizás están haciendo y no se están dando cuenta. Sí, a veces lo hacen inconscientemente. Yo sé que a veces los niños llegan en etapas diferentes. Por ejemplo, hay personas que no tienen mucho para ofrecerle a un hijo. Sale embarazada la mujer, llega con escasez y no pudieron comprarle una bicicleta, no pudieron comprarle un videojuego, no pudieron llevarlo a un colegio. Pero cuando viene el otro, Que está en una 5 mejor años posición. después, que tiene todos los privilegios, pero es porque la situación se lo permite. Pero hasta eso, uno como padre tiene que saberlo manejar. Sí. Porque si uno no lo maneja, lamentablemente tú vas a tener a una persona, vuelvo y repito, que se siente desplazado dentro del hogar. Y son pocos los que lo dicen. La gente por lo regular, esos chicos se deprimen en su habitación, no lo expresan. se retraen y no expresan ningún tipo de emoción sobre esto, sino que experimentan un dolor, un rechazo y un resentimiento. Esto causa un problema tan fuerte que aún cuando son adultos se sienten inseguros. Sí. En el ámbito amoroso se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque piensa que también esa persona que quizá ellos le van a dar su corazón, lo van a rechazar o no lo va a tratar como debería tratarlo. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, que eso causa algo tan fuerte en un niño que aun cuando es adulto le sigue trayendo esa secuencia de rechazo, de desprecio, de que no me va a tratar igual, que quizá probablemente durante el noviazgo me va a tratar bien, pero cuando entremos ya en algo más comprometedor no me va a tratar igual. ¿Tú me entiendes? Entonces eso sigue trayendo problemas. Sí. Mira, yo vi también un video hace algunos días atrás y es que era como un experimento, pero en el momento quizás no es la forma de yo traer ese experimento. Y era de que un padre entraba a la casa y el niño estaba en el mueble, la niña estaba en el suelo y él va y busca a la niña, la abraza, le da su abrazo, le da un beso y le da un chocolate. Pero ya el niño está esperando el abrazo y el chocolate también. Porque eso es lo que pasa, que el más grande, eso era lo que veía. El chocolate, el abrazo, la atención. Cuando llega el segundo, ahí entonces los padres otra vez inconscientemente comienzan a darle primer trato a eso y después que se acuerda del otro. Entonces, al final, él luego va, pone a la niña otra vez en el suelo, saca el chocolate y abraza al niño. Ok, el niño se sintió bien, pero en el momento fue un impacto chocante. Negativo. ¿Tú me entiendes? Wow, pero papá, entraste, saludaste a manita y te olvidaste de mí.
O sea, me dejaste también un de último. Entonces, lo adecuado sería que si tú entras, saluda a un saludo general, dar un abrazo a cada uno y después tú le das su bendición, por decirlo así, su regalo. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira, hay otro punto muy importante. Y es cuando, por ejemplo, Dios me dio la oportunidad, yo quería una niña, una hembra. Pero en la voluntad del Señor me dio un varón hermoso que amo y quiero. Amén. Ese niño realmente ha llenado todo, en un cierto sentido, de un amor de un padre. Pero ¿qué pasa? Que yo quería una niña. Y si Dios me permite luego tener y llega la niña, yo no puedo tratar ahora con más preferencia a la niña que el niño. No, Ahora tenemos que también entender que un niño y una niña no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un niño quizás te puede andar en el patio sin poloché. ¿Tú me entiendes? En pantaloncillo. Pero una niña no. O sea, ahí sí, va a haber un no. poco de diferencia, en un cierto sentido, de que con la niña yo voy a tener un poco más de delicadeza. Hay un ¿Tú me cuidado entiendes? diferente, Sí, más claro. tú Sí, sabes más que yo porque tienes dos niñas. un cuidado ¿Tú me diferente. entiendes? Pero aún ahí tengo que saber manejar eso. Claro, y hay que ser sabio. Yo creo que no ha sido en vano el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es con ese amor que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestros hijos y debemos manifestarlo. Por ejemplo, yo en mi caso, hace un tiempo, algunos meses, yo veía como mi esposa tenía mucho cuidado con la más pequeña, con Mayrelis. Y yo mientras veía esto, yo agarraba a la grande, a Nicole, y le decía, venga, pon de papi. Y me ponía a jugar con ella, me ponía a prestar atención, porque a veces ella misma veía que había una tensión exagerada, porque era una recién nacida. Mm. ¿Tú entiendes? Una niña que no se puede dejar sola, una niña que tiene que estar bajo Y que los niños supervisión. no lo entienden. Entonces los niños no lo entienden, entonces lo que hacíamos era trabajar en equipo. Yo creo que si dos personas están juntas y pueden hacer eso de trabajar en equipo para darle las mismas atenciones a sus hijos, que ya son varios, pues deben hacerlo, porque nosotros tenemos que ser sabios. El enemigo es muy sagaz, Ujú. el enemigo es muy imperativo, buscando con qué puncharnos a nosotros. Y nosotros mismos, que tenemos la sabiduría de Dios, a veces Amén. somos negligentes con las cosas que debemos de hacer. No, y que acuérdate que el objetivo principal es el primer ministerio, históricamente hablando, que es la familia. ¿Tú me Sí, entiendes? Lo primero que Dios formó fue la familia, hembra y varón, y ahí comenzaron a procrear. Entonces, el enemigo siempre busca una manera de traer problemas entre la familia, y viene ahí lo que llamamos el espíritu de depresión. ¿Tú me entiendes? Porque es un espíritu que te ataca, porque es tan fuerte que te hace tanto daño que tú después intentas contra tu vida. sí, Y vemos claro. muchos niños que hacen eso. Hay niños que dicen, pero ¿por qué hizo eso? Vamos a decir, con 10 años, 15 años, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque ya es un espíritu que se manifestó por un descuido, quizás nosotros de los padres. ¿Tú me Sí, entiendes? Que dejamos claro. que eso entre. Es que van desarrollando una conducta, como especificábamos ahorita, una conducta donde ya nadie me quiere, Ujú. nadie me pone atención. Y yo sí pienso que en medio de esa conducta, esos problemas emocionales, el enemigo sí coopera, colabora para que tomen malas decisiones. Ujú. Entonces tenemos que tener en cuenta con eso, porque que no hay nada que sea más accesible que un niño. Un niño es como una esponja. Ujú, ujú. Todo lo absorbe, todo lo ve. Cuando tú crees que un niño no te está viendo, ahí es que te está viendo. Ahí que está ¿Tú viendo. entiendes? Cuando tú crees que un niño está pasando por estos diferentes cosas, él la tiene muy presente. Esas veces que tú no lo fuiste a buscar al colegio, sin embargo veía como tú ibas a buscar a la hermanita, Ujú. lo ve y lo toma en cuenta. ¿Tú entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser sabios y Dios nos da una sabiduría a nosotros para que la usemos y la usemos primeramente, como tú mencionaste, en nuestra familia, en el ministerio, con la gente con la cual nosotros trabajamos y eso es lo que nos va a dar la victoria. Claro, mira, eso también trae tantos problemas que aún en el desarrollo de la escuela, Sí, también, o sea, ha habido casos donde los padres, los maestros tienen que llamar a los padres a que vayan, que el niño no está desarrollando, no está atendiendo, no está adquiriendo el conocimiento necesario. ¿Pero por qué? Por eso mismo.
porque aún en el área de educación, de estudio, también está menguando, por lo Claro. mismo que viene arrastrando desde casa. Mira, la historia, vamos a llevarlo un poco a la historia del hijo pródigo. Yo me puse a observar, mediante estaba estudiando este tema, me puse a observar también la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, el menor, dice que pidió toda su herencia y se fue a una tierra lejana y allí malgastó todo. Cuando malgasta todo, él reconoce que había fallado contra Dios, contra el cielo y aún contra su padre. Y dice que regresa a la casa de su padre y a pedir perdón. Y que incluso que no lo viera como un hijo, sino que lo viera como uno de los criados más de su padre. Sí. Pero ¿qué pasa? Que como sabemos, el amor de padre, y más ahora que yo lo estoy experimentando, y tú, sabemos que el amor de un padre va más allá de una acción que un hijo haga. Entonces, cuando el hijo regresa, el padre lo recibe, lo abraza, dice que le pone un anillo, le cambia su vestidura y aún dice que le manda a matar un becerro, es más gordo, o sea, es más frondoso. ¿Para qué? Para celebrar la llegada del hijo. Pero hay una escena que se manifiesta en esta historia y es que cuando el mayor regresa, quizá del trabajo, y él ve esta bulla, ve como que están organizando. Esta todo garabía. esto. Sí. Pregunta qué es lo que está pasando. Y cuando le dicen, tu hermano ha regresado. O sea, y entonces va donde el padre le comienza a reclamar. O sea, ¿por qué este que ha gastado todo, hizo lo malo, se fue y ahora tú le matas a un becerro y más gordo y a mí que yo he estado siempre al lado tuyo, ni una ovejita me ha matado? En pocas palabras. O sea, y quizá uno recuerda que siempre cada uno de esta historia, uno lo puede predicar tanto como a favor como en contra, en un cierto sentido, para llevar el mensaje que nosotros queremos llevar. Claro. ¿Por qué? Porque los mensajes están adecuados dependiendo el tipo de persona y de audiencia. O sea, el mensaje está chulo porque es cuando un niño regresa y el padre lo recibe con amor. Aquí vemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, cuando tú fallas y tú Él te regresas recibe. y Dios y el papá te recibe. Pero aquí vemos también una plataforma donde un hijo le está reclamando. Ok, está bien, él regresó, está bien, este chulo, pero a mí tú nunca me has ni una gallina. O sea, tú no me has hecho una fiesta. Entonces, él le está reclamando de algo que se está dando cuenta. ¿Tú me entiendes? Y él le dice, no, porque este se había ido, tú siempre has estado conmigo. Y yo pensando, pero por lo mismo tanto, como yo te he mostrado lealtad, fidelidad, mátame algo, hazme una fiesta a mí también. Y eso también pasa. ¿Tú me entiendes? Que tú le celebras el cumpleaños a la niña Sí. de 3 años. Pero el niño que tiene 5, tiene 6, Nunca se le tú celebró. nunca se lo has celebrado. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí que vienen los problemas, mi hermano. Sí, Entonces sí. nosotros tenemos que saber manejar esa área de que todo sea balanceado. Si tú vas a comprar un juguete a tu niño, trata de llevar 2 juguetes. ¿Tú me entiendes? Trata de llevar 2 juguetes. Y si tú entiendes que el otro se lo ganó, tú le dices, mi amor, tú no te lo has ganado. O sea, tú le haces a saber por qué tú no se lo compraste. ¿Tú Sí. me entiendes? Pero si tú lo dejas en el aire, es lo que va a seguir viendo, el rechazo, el desprecio y cómo tú estás tratando a él y a mí tú no me tratas igual. Claro, ¿Tú me entiendes? sí, sí. Entonces, Yo también quería aportar el hecho de que muchas veces también nos frustramos cuando somos rechazados. Y la historia de José, volviendo a la historia, porque sí, no, y tú vamos a sabes regresar ahora porque ahí vamos a hablar ahora de Benjamín. que salimos y volvemos. La historia de José habla precisamente de eso, de que no importa cuánto a nosotros nos rechacen, nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro propósito. Amén. Si algo que tenía José, y a mí me encanta, es que él reconocía que ciertamente Dios estaba con él. Amén. Y donde quiera que llegaba, o sea, si él no lo dejaba saber, pues los que estaban por encima de él lo dejaban saber, porque veían la gracia que Dios había depositado en esta persona que era José. ¿Y sabe qué? José pudo haberse enfrascado en una situación de depresión, de rechazo. Mis hermanos no me quieren, mis hermanos ya no me quieren ni siquiera vivo. Pero vemos, cuando leemos la historia, que cada situación que José pasó fue un trampolín que lo empujaba constantemente hacia el propósito de Dios. Amén. Para su vida. Entonces, es importante que nosotros señalemos el hecho de que Dios muchas veces permite que pasen cosas. No digo que esa sea la regla,
No digo que, no digo que todos los Tiene un chicos patrón ni nada. que están creciendo, que están subiendo, lo del medio, tienen que pasar crujía, no. Pero sí uno tiene que buscar el lado bueno a las cosas. En vez de uno enfocarse en lo malo que le está pasando, uno enfocarse en qué es lo que Dios quiere hacer con esta situación que yo estoy pasando. Amén. ¿Cómo Dios quiere bendecir mi vida? ¿Cómo Dios quiere empujar mi ministerio? ¿Acaso Dios me está llamando para algo mayor, que estoy pasando tantas pruebas, que estoy aprendiendo tanto, que estoy atravesando por diferentes tribulaciones? ¿Qué Dios quiere hacer? Porque nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. O sea, si tú eres parte del propósito de Dios en cuanto al trabajo, a la colaboración, de que el reino de Dios sea establecido aquí en esta tierra, tú tienes que hacerte esta pregunta, no importa cuánto te rechacen, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, no importa. Amén. Porque aún en la iglesia, aún en algún grupo que tú te encuentres, tú podrías ser rechazado, tú podrías ser menospreciado, pero no necesariamente eso representa la opinión que Dios tiene de ti. La opinión que Dios tiene de nosotros es la misma desde que nos llama hasta que nos envía. O sea, lo que tú quieres dejar entonces dejar dicho, que muchos de ustedes que quizás lo están escuchando, lo están viendo, se sintieron en un momento de su vida donde sus padres inconscientemente hicieron eso. Sí. Donde quizás tú veías una preferencia hacia tu hermano y tú quizás veías una injusticia. Pero mi hermano Nicolás te acaba de decir que todo es un propósito de Dios. Amén. Amén, Y así que es. Dios determina eso, Dios lo permite para hacer algo mayor. Ahora nosotros lo que tenemos que ver, tener en mente de que algo bonito Dios tiene para nosotros. Porque Así muchos es. que se encierran, que no, que nadie me quiere y se quedan ahí. ¿Tú me entiendes? Como tú dices, quizá José se había quedado de que, no, que mi hermano me desprecian ahora. ¿Tú me entiendes? Porque aún José estaba experimentando cosas que él mismo ni él estaba provocando. O sea, Claro. que ni él tenía el conocimiento, porque eso también pasa. Que a veces tú ves que tu padre tiene una preferencia contigo y tú ves ahora que tus hermanos te miran con indiferencia también. Y tú dices, ¿pero qué yo he hecho? Tú no has hecho nada. Lo que pasa es que tu padre o la gente que te están criando están haciendo quizás algo que ellos mismos se están dando cuenta. Mira, quizás para ir cerrando el tema, hay algo que quisiera también mencionar con respecto a Benjamín. Recuerda que José era el pequeño, por entonces nació Benjamín, que era mucho más pequeño que Sí. José. Sabe que cuando José es vendido por sus hermanos, dice que le dicen a José, o sea, le dicen al padre que José había muerto cuando José fue vendido por sus hermanos. Bueno, ya vemos la historia de que José llega a Egipto, Dios pone la gracia tanto en la casa de aquel hombre, De Potifar. como también puso gracia en la cárcel y como también puso gracia delante de Faraón. Faraón. Y vemos que José se hizo líder, gobernante en la tierra de Egipto. Ya dice la palabra que llega un momento donde hay una hambre fuerte en la tierra. Y dice que Jacob manda a sus hermanos a la tierra de Egipto porque allí había alimento. Dice que cuando ellos van, José desde que lo mira, los reconoce. Y de una vez lo comienza a acusar de que eran espías. Pero José sabía ya lo que estaba planeando. Y le comienza a decir, y una de las cosas que él quería saber si sus hermanos habían cambiado, es que le dice, ¿cuántos son ustedes? Éramos tantos, uno murió. Será José. Sí. Pero ¿quién es más pequeño que está en casa? Entonces, para ver si ellos habían cambiado, dice, pues entonces voy a dejar a uno de ustedes y vayan y busquen al pequeño para ver si es verdad que ustedes no son espías y es verdad si había un hermano menor. Dice que dejan al hermano, dejan a Simeón y se van a buscar al hermano, a Benjamín. Cuando llegan y le dicen la historia a Jacob, le dicen, agarraron a otro hermano Simeón y lo que el gobernador quiere, que nosotros llevemos a Benjamín. Y entonces otra vez se aferra a Benjamín. Y le dice, no, a mí me arrebataron a José. Si ahora me quitan a Benjamín, verdaderamente voy a morir, parafraseando. Sí. Voy a morir. Entonces, tú sabes lo que quizás los hermanos iban a ver. Caramba, tú vas a dejar que maten a Simeón, a nuestro hermano, por tú no dejar llevar a Benjamín. O sea, ya otra vez Jacob, otra vez estaba manifestando la preferencia. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí podemos ver donde ellos podían también llenarse de odio y de rencor, pero ya ellos habían pasado una etapa donde lo que provocó su odio y su ira fue un error que Fue cometieron. precisamente el mismo error que El mismo error. Entonces, nosotros, el mensaje de esta noche es que, padres, yo soy padre primerizo y
estoy aprendiendo de que la preferencia hacia un hijo trae problemas. Si usted tiene sus hijos o si quizás piensa tenerlo, tenga mucho cuidado al momento de usted tener ese trato especial con su hijo. Sabemos que hay momentos de que quizá a un niño le sale especial, que esperemos que no sea así, o que quizá tiene algún problema, una situación. Eso quizá el adulto, yo lo entiendo, mi hermano Nicolás lo entiende, pero quizá el niño no lo va a entender. No lo entiende. Y eso es lo que puede, incluso puede provocar que el niño, el que está bien, le provoque cosas malas, el que está enfermo. ¿Ha pasado eso? Sí. Que a veces nacen niños con problemas, con situaciones que no pueden quizá caminar, y el que está sano le hace maldad al que está enfermo, a que es especial, por el mismo trato. Entonces, nosotros como padres tenemos que aprender a tener un balance, a que nosotros tenemos que tratar a los hijos de la misma manera, el mismo trato, el mismo cariño, el mismo amor. Amén. Sabe que lo que yo le dije ahorita, que con la hembra vamos a tener un trato, pero es un trato de protección en un cierto sentido, de que la hembra y el varón es diferente. Pero debemos de tratar en el ámbito de amor, en el ámbito de atención, tratar de la misma manera. Amén. Y también tomar en cuenta amar prácticamente como Dios nos ama a nosotros. Amén. Que Dios nos ama a nosotros sin distinción. Y eso lo mencionamos. Dios no tiene preferencia con nadie. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. De toda la manera posible que Dios pueda amarte a ti, pueda amar a tu familia. Es un ejemplo para ti, que nos ves, que nos escuchas. Es un ejemplo para tú amar a tus hijos de una forma incondicional, de una forma fiel, de una forma misericordiosa y un amor constante, un amor que no dependa de situaciones X, no dependa de buenas notas en los colegios, no dependa de una conducta adecuada, porque al final Dios nos ama a nosotros, a pesar de que somos malos. Amén. Y Dios nos salva a nosotros, a pesar de que no lo merecemos. Entonces, el amor de Padre sobrepasa todas esas situaciones. Y yo creo que ese es el ejemplo perfecto para que nosotros tratemos a nuestros hijos. Amén. Por eso vemos que, a pesar de todo, David y muchos hombres recibieron ese trato del Señor, aunque quizá recibieron rechazo. David recibió rechazo de su padre, rechazo de sus hermanos, pero él sabía que había un Padre celestial que lo amaba. Amén. Amén, que lo tenía en cuenta. Así que no importa lo que tú hayas pasado, recuerda que Dios te ama, que Dios piensa en ti todos los días, que cuando tú menos lo crees, ahí está Dios pensando en lo próximo que va a hacer para ti y para tu casa. Yo sé que muchísima gente se identifica con este tema que nosotros hemos traído el día de hoy y yo espero que sea de mucha bendición para ustedes. Así que gracias a ustedes que nos escuchan en sus casas, en los celulares. Gracias por suscribirse, gracias por estar presentes siempre. Esperen más videos, más contenido, que venimos con todo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde